¿Les parece si arrancamos? Bueno, profe, como quiera. Sí, Se perfecto. quedan, se quedan muchos alumnos ahí por adentro todavía. ¿Qué? Se Sí, llegan, se llegan tarde. igual arrancamos tipo repaso, digamos. Eh, la verdad que ya estamos agotando casi todos los temas. Hoy vamos a terminar de ver la parte de modulación digital, después veremos multinivel y ya está, se acaba. ¿Cuándo es el parcial, profe? ¿En octubre? Oh, no le preguntaron a Brandana, a ver, ahí me fijo. Creo que en noviembre. Sé que ahí están eh, no, porque siempre tengo que, nunca guardo las claves. A ver, asistencia, planillas. Había una opción acá para ver. Vamos a autogestión 4. Calendario. Octubre. Noviembre. A ver. Está reservada para el lunes 1 de noviembre. ¿Está bien? Lunes 1 de noviembre. Lunes 1 de noviembre es el parcial. Lo estoy viendo acá en autogestión, que después jueves, qué incómodo que es este. Después jueves tienen medidas electrónicas 1. Y no sé por qué ahí sale el sábado 6. Pero qué difícil que es esto. A ver si le cambio la resolución. Ahí está. Ahora sí, no, es igual de mal. Me está tomando, ahí está. Técnica digital 2, el sábado le metieron para el 4R2, bueno, 4R2 y 4R1 seguramente, recuperatorio de técnica digital 2. O sea, en noviembre lo tienen plagadísimo de parciales. Pero el primero, el lunes primero, es de sistema de comunicaciones. O sea, estamos, pero re bien. Algo que quieran acotar. La modalidad va a ser la misma del primero, ¿no? Ejercicios prácticos con Sí, algún tip señor. teórico. Bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer después que terminemos todos los contenidos, vamos a tomar una clase para resolver. O sea, vamos a hacer varios ejercicios y lo vamos a resolver todos juntos. O sea, yo se los voy mostrando, ustedes lo van viendo, y va a ser la misma modalidad. O sea, van a ser 4 puntos, siempre tomamos 5, pero la modalidad, para no hacerlo complejo ni largo, van a ser 4 puntos. Igual que otra vez. Uno o dos puntos teóricos, dos de desarrollo práctico. Con cámara, video, digamos, con cámara, micrófono y libro abierto. Todo exactamente igual, claro. Vamos a citar para, digamos, desde el punto de vista nuestro, los profes, hacerlo más simple, lo vamos a citar como la otra vez, primero el 4R1 y después el 4R2. Vamos a publicar en ese momento, van a ser dos exámenes distintos, vamos a publicar en ese momento
en el V el parcial, lo bajan, lo completan y lo suben, exactamente igual como la otra vez. Y ahí corregimos, todos sacan 10, aprobación directa. Y bueno, y eso. Pero igual, con cámara abierta, micrófono, libro abierto. Y bueno, así que ese día, bueno, tienen que asegurarse la conectividad. Profe, una consulta. Todos los temas que faltan, ¿los terminaríamos justo para el parcial, tipo una semana antes o antes de, tipo medio de octubre, por ahí? Y a medida, o sea, tenemos esta clase, hay un feriado, creo que en octubre, pero a mediados de octubre ya va a estar todo cubierto. Sí. Ok. O sea, el tiempo, de todas formas, aunque no llegáramos con todos los temas, siempre yo trato de que esa última clase, esa semana antes del parcial, o esa última clase, en este caso, hacer este repaso. Con los ejercicios típicos, digamos, o sea, puede más cosas, pero no, que no se sale de bueno, lo que han visto, lo que hemos trabajado. ¿Sí? Ahora, profe. Bueno. Profe, Sí, ¿cómo serían las condiciones de aprobación directa, promoción y eso? no, el concepto de promoción no existe más, ahora el concepto es aprobación directa. Y está definido, por la definición, que después cada cátedra se ajusta, nosotros ajustamos eso, que la aprobación directa es aprobar con 6. O sea, y en el caso nuestro el promedio es con 6 de los dos parciales, eh, aprobación directa. Que era la vieja promoción, nada más que en este caso es todo, teórico, práctico, es completo, digamos, es aprobación directa, entonces ya la materia está aprobada. Tienen que anotar, obviamente, tienen que anotarse en el turno de examen y se le pasa la nota en el acta. Cuando Perfecto, se gracias, profe. carguen, cuando cargamos las notas, en las planillas, ponemos las notas y ponemos la condición de regular, libro, que sea, o aprobar. Que en el caso nuestro, esa condición se da cuando se tiene 6 en promedio. Inclusive, si no se aprobó un parcial, cosa que hasta ahora creo que nadie, en el recuperatorio vale la nota de recuperatorio de ese parcial. Bueno, si les parece bien, y si no, también arranquemos. Vamos a empezar la grabación. Grabar en esta computadora. Vamos a compartir pantalla. Esperen que me quedó acá abierto esto. Bien. Y ahí estoy compartiendo el multisim. No sé si alcanzan a ver todos, ¿pueden ver bien? Sí, profe. Bien. Esto lo voy a minimizar. Ahí está. Bueno. La semana pasada, en la clase pasada, habíamos empezado a hablar y habíamos desarrollado en la parte de comunicación digital el proceso de transmisión en banda base digital, en codificación PCM, y habíamos modulado en amplitud, obteniendo la modulación en ASK. Entonces, vamos a proceder a armar la simulación para repasar, para ver cómo se ve, para que se vean los grafiquitos mejor de lo que lo dibujé en la clase pasada, y seguir avanzando. Acá en el multisim me gustó esta opción de fuentes digitales, este reloj digital, ¿no? Acá uno puede setear la frecuencia para representar una banda base. La fuente, perdón, la portadora y referencia. Bien. Ahí vamos a armar el modulador de producto. Entonces, tenemos la banda base. Obviamente este es un ciclo de 1-0, 1-0, o sea, no tiene mayor codificación, está en la
suponiendo que es codificación NRZ, el ancho de banda es la mitad de la velocidad. En este caso, define un reloj, un clock de 1 kHz, es la frecuencia, o sea que la velocidad es 2 kilobits por segundo, al tener el ciclo de trabajo del 50%. Y lo vamos a multiplicar, obviamente, por una portadora mayor, pongámosle 10 kHz. ¿Sí? Acá, a modo de visualización, podemos ver la señal, la banda base en el tiempo. Bien, ¿cómo simula esto? Valió la inversión en un Core i7 de 10ª generación. Ojalá. Bueno. Banda base, le podemos hablar como una codificación NRZ, unipolar, ¿sí? O sea, tiene continua. Si viéramos la composición espectral de esta señal, lo repasamos, ¿dónde está el analizador de espectro? Acá está. Vamos a ver que la señal, vamos a hacer tía la span en 0, en 10. Esta vamos a poner la mínima resolución posible. Y ahí tenemos una señal en donde vamos a tener la continua, 5 voltios, en 1 kHz, la frecuencia fundamental, el cruce por 0, el sampling, en 3, en 4 y así. Ese sería nuestra banda base, que obviamente la frecuencia que nos importa es la de 1 kHz, y a partir de ahí es la que tenemos que asegurar como ancho de banda, ¿no? Y ahora sí, vamos a sacar esto. Vamos a la modulación en amplitud de esa banda base para armar nuestro ASK. ¿Está bien? Y ahí está. Amplitude Shift Key o On-Off Key, On-Off. ¿Tiene portadora? No tiene portadora. ¿Tiene portadora? No tiene portadora. Eso es todo de ASK. Ese es el desarrollo analítico que habíamos hecho la clase pasada. Y acá se ve claramente en el análisis espectral. Vamos a ponerle una stop de 40. Ahí está. Y ahí, si hacemos un zoom, o mejor dicho, cambiamos de rango, vemos que tenemos la portadora en 10 y la banda base en ambos lados. Por eso, ahí hemos visto que al igual que en amplitud modulada con banda base analógica, ASK con banda base digital consume el mismo ancho de banda en el espectro. O sea, 2 veces la banda base. Y yo, para no volverme loco y para que mi cerebro no estalle psicológicamente hablando, necesito que me digan, ok, profe. Un alma caritativa. Ok, profe. Gracias. Ok, profe. Ok, profe. Gracias, gracias. Mi corazón se los agradece. Pueden decir, es difícil, es difícil. Ya saben, hablarle a pared. Ahí vi un chat. Bien. Y el mate, bueno, el mate tapa. Bueno, estamos hasta ahí. Obviamente que si nosotros queremos recuperar la señal, ahí hemos visto que tenemos dos métodos. Como si bien acá la señal al tener portadora, permite el método de detección síncrono y asíncrono. ¿Está bien? O sea, el diodo rectificador con un esquema de detección de envuelta, con un filtro pasa abajo y ya está. O podemos aplicar de vuelta la misma en el receptor, o sea, en el otro extremo. Aplicamos la señal, le hice un poquito lejos.
para ir con un poquito más cerca. Ahí está. Volvemos a multiplicar. Esperen que acá estoy haciendo macana. Ahí está. Volvemos a multiplicar y vamos a tener, por la misma portadora de 10, la vamos a tener la señal modulada en 20 y la señal en banda base. Acá lo vemos directamente en el espectro. ¿Está bien? La técnica de siempre, o sea, no tiene, acá está en 20. La banda base en doble, digamos, por un lado y por el otro, y acá está la banda base en 0 Hz, en donde la portadora al volver a 0, pum, aparece la continua. Y si lo quieren ver en tiempo, y ahí está. Que es muy similar a una señal rectificada, ¿no? Habíamos hecho el desarrollo. Lo curioso de esto es que si nosotros aplicamos el filtro para recuperar la banda base, no vamos a obtener la señal cuadrada. Entonces, lo vamos a hacer, nos vamos a tomar la molestia de hacerlo en esto, solamente ahora, de armar el filtro, todo. Después ya lo charlamos, digamos. Pero armamos un filtro en 1 kHz. Voy a correr esto. Tools. Filtros. Un filtro pasa abajo, lo hagamos de 2 y que termine en 3. ¿Sí? Como para dejar un poquito más de banda de paso. Lo vamos a construir. Bien práctico. Bien. Vamos a sacar la fuente, la resistencia, todo eso que ya habíamos visto para qué servía, que era para el análisis transitorio, con el indicador de Bode. Vamos a colocar los conectores, porque a mí me gusta... ¿Control I o control E? Control I. Vamos a dejar la carga. Dígame, avíseme si dice, no, profe, estoy muy aburrido, ¿no? Clic botón derecho. Nada, profe, tranqui. Bueno, vamos a reemplazarlo por un subcircuito que va a ser filtro. Bueno, vamos a poner un K. Listo. Y ahí vemos cómo, vamos a ponerlo, esto, ahí está. Y ahí recuperamos la banda base. ¿Sí? Que está bien bonita, que lo podemos ver acá en el visor de espectro. ¿Sí? O sea, recuperamos esto, ya no está más la componente en segunda armónica de portadora, y recuperamos la banda base. Pero fíjense, lo original es esta. Entonces, y fíjense el desfasaje, que también es interesante, el desfasaje de 90 grados que aporta el filtro. Estaba investigando, hay un filtro que en realidad aplica la transformada de Hilbert, que mantiene la amplitud constante y desfasa en 90 grados la señal. Ideal para aplicarlo en BLU por cancelación de fase. Pero bueno, fíjense que la señal es sinusoidal porque nosotros tomamos la frecuencia fundamental, no es cuadrada, bárbaro, está todo bien. Claro. Y acá viene la más, sí. Pero ahí lo pones en un conversor analógico digital y lo tenés de vuelta Sí. para. Exactamente, y sí, y hago todo esto que a usted le parecerá una soncera, pero es para que quede claro el concepto de que la ventaja de los sistemas digitales. Porque yo puedo recomponer la señal tal cual, sin ruido. Porque poniendo, como dijo, recomponiendo la señal, en este caso podemos poner, no sé qué había comentado, qué había dicho acá, pongamos un buffer. Los buffers funcionan con 5 voltios, ¿no? O sea que hay que darle una pequeña ganancia. ¿Esto en cuánto está? A ver. El canal A. El canal A está en 2. Entonces vamos a poner un amplificador por 5.
Ganancia. Vamos a poner una ganancia de 5. O sea, hay un montón de formas de armar los esquemas. A la salida del filtro ponemos amplificamos. Ahí está. Y en canal C, que lo podemos poner en color verde, recuperamos. Lo recuperamos. ¿Ven? En verde está la señal recuperada. En fase, obviamente, con la señal senoidal y la salida del filtro. ¿Ven? Tiene ahí una pequeña distorsión que, bueno, viene con la etapa, con el diseño de esa etapa final de acondicionamiento de señal digital. Ese acondicionamiento, bueno, es lo que lleva lo analógico a lo digital, un conversor analógico digital, un comparado, o lo que sea. Y recomponemos prácticamente perfectamente la señal. Bueno, ¿estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, el otro día, yo creo que les conté que compré un transmisor de FM para usarlo como juguete para mi hijo que le gusta hablar. Lo terminé armando. Me quemé, ¿cómo será que estoy fuera de estado soldando? Que me queme el dedo. Es algo inaudito. Que a mi edad me queme el dedo. Algo que nunca me pasó de estudiante, ¿no? Y anda espectacular. Le puse una antena de 75 centímetros, lo conecté, yo directamente le compré una fuente, lo conecté a 220, o sea, con transformador. El único problema, me falta un capacitor de desacople para limpiar el ruido. ¿Por qué? Porque le puse un LED, cuando vos lo prendes, para mi hijo, para que juegue, ¿no? Y él se pone, y se prende el LED cuando prendes el transmisor, y él se pone a hablar ahí, y le sintonizo la radio de casa, chocho. Obviamente yo también me puse a jugar con el DCDR, Reverb, el espectro, todo. Bueno, ya estamos acá, ¿sí? Ya hemos visto un poquito del tema de SK, la ventaja de trabajar en un sistema digital. Comercialmente, fíjense, si vamos a Mercado Libre, ustedes cuando alguna vez tengan que hacer un práctico, vienen estos transmisores, a ver si están, y ustedes ya van a entender de qué están hablando cuando este es el que compren, ¿no? Estos módulos de 433 MHz que valen monedas, o sea, fíjense lo que realmente valen, si acá llega a este precio, o sea, esto es, te lo tiran, los chinos te lo tiran por la cabeza, ¿no? Bueno, estos modulitos, que son de digital, tienen una portadora de 433 MHz, tienen todo el sistema de transmisión, fíjense que alimentación de datos y recepción de datos. En medio te hace renegar un poco para que se sincronicen bien, ¿no? Pero estos transmiten en ASK, por eso también es tan barato. Portador es sencillo, digamos. Es un on-off, portador. ¿Está bien? Esto es una opción barata para armar un transmisorcito. Por ejemplo, es el uso para abrir un portón eléctrico, quizá. Aunque me parece que es medio inseguro, ¿no? Hay que después se agregan unos chips de codificación para el código de transmisión o recepción. Los portones Eso tienen para todos los. eso, profe. Son todos, ¿Cómo? todos así, que los portones eléctricos, los automáticos, Sí, tienen todos estos, así, todos modulitos así parecidos. claro. Para Obviamente, los este aparejos módulo, también. ¿los cuál? Para los hinches, los aparejos, yo estuve trabajando con uno que tenía unos controles por radiofrecuencia Sí, y bueno, he hecho la adaptación para utilizar dos controles con uno, pero eso está bueno también para ese tipo de aplicaciones. claro. Por el Acá, cableado, un control cableado, le pones un control por radiofrecuencia para mover un motor o algo, una máquina. claro, está tal cual. Aparte, es para no es para mucha distancia. No sé, acá, la ventaja de esto
no es para grandes distancias. Claro, sí, no es industrial, digamos, eso, pero bueno, digamos, Ujú. mi idea sería. Y, y acá es donde uno empieza a elegir, ¿no? Porque arrancamos con la primera técnica, modulación de amplitud, ¿no? Después uno dice, che, pero esto lo voy a hacer trabajar adentro de una fábrica. Ajá, ¿y esa fábrica de qué es? Y no, hay una fábrica de motor, una fábrica industrial. Ah, no, mirá, no sé si me va a andar bien esto porque no es muy inmune al ruido, la Claro, técnica. Entonces, che, bueno, busquemos alguna técnica más inmune. Es para simplemente la charla didáctica para ver cómo va evolucionando. Pero, por ejemplo, hacerlo trabajar a 433 te permite una antena más chica, entonces el alcance podés lograr con un buen diseño de antena y con una fuente de alimentación, si lo querés estático, y si no te pone batería, con un buen plano de tierra de tu antena, anda, digamos. Pero acá es la capa de enlace, la capa de enlace entre un punto y otro. Los datos los transmitís, pero los datos, cómo van conformados, son las otras capas, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque esto es fácilmente, hablando desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? O sea, hay dos caminos, y ya me estoy divagando, ¿no? Pero, y ya volvemos. Pero vos tenés el camino de la seguridad, que los datos lleguen íntegros, o sea, que no se corrompan, eso es una seguridad. Y después la otra seguridad es que los datos eh, no lleguen, no te los puedan tocar, o sea, observar y robar y modificar, ¿sí? Bueno, es muy sencillo esto. Portadora y con llevarlo a FI, llevarlo a frecuencia de onda base, lo detectás y listo. Inclusive con en más fácil receptor. De hecho, el receptor es re sencillo. Así que acá, por ejemplo, o Profe, sea, sí. una consulta del tema de la protección que hablaba recién. ¿Cómo, cómo funciona? Porque yo tengo uno en casa y me acuerdo que comprábamos los controles universales que venían y directamente lo podías Ahí va. copiar directo. Y sí, No, no, porque, sí, alguien iba a comentar algo. no, ¿No? no, eso. Bueno, en mi experiencia, digamos, obviamente, lo estándar es acá, que ya vienen unos chips que son los que codifican. O sea, entra la información y procesan una codificación. Generalmente ponen es un código que uno elige que encima uno corta las patitas como para bien digamos, para hacerlo mano, digamos, corta unas patitas y dice, este es mi código. Bueno, y ese es el código que transmitís. Y el receptor también tiene que recibir, tenés que configurarlo para que reciba ese código. O sea, le das un código, un ID a cada uno. Obviamente que el código es de 8 bits, lo mismo, sniffeando puedes detectarlo. Pero eso es para una parte del celular que es integridad, o sea, que no llegue a otro. Y bueno, y después uno, en la capa de seguridad, uno dice, bueno, no, voy a hacer una trama que la voy a codificar de esta forma. Empiezan los protocolos para darle identificadores a los nodos. eh, o sea, pero en todos los aspectos, ¿no? Se pone ya tener un sistema operativo que maneja y ya ahí uno puede programar en esa capa, digamos. Que en una época estaban de moda los Mote, de Mica 2, Mica 2, que era unos motes donde tenían la capita de RF y después tenían un microcontrolador en donde uno les programaba y los trabajaba como una red de nodos de RF. Y bueno, y hay todo un estudio que más de algún chanta se habrá hecho un doctorado divagando con eso, en donde decía, bueno, todos los algoritmos eh, por ejemplo, había trabajo de tirar todos estos noditos de RF en un campo con algún tipo de sensor de humedad que sea, y uno arma en el campo la gráfica de humedad, la gráfica de esto, comunicando así, obviamente armando la mesh de red, en donde el que está más lejos se comunica con el más cercano directo y ese le va trayendo todos los datos. Y la magia está en la programación de los algoritmos. Y así podemos estar hablando toda la noche. ¿Estamos bien? Sí, Me profe. paré un poco, profe.
¿Ah? ¿Cómo? Me perdí un poco, pero sí. Sí, no, por eso, no. Creo que hay mucho, o sea, las comunicaciones tienen muchas capas de estudio, digamos, y todo después llega, convergen, donde si el día de mañana ustedes tienen que trabajar profesionalmente, es muy probable que directamente ustedes tengan que armar la capa final, que es la de programación. Pero bueno, volvamos, bajemos tierra y sigamos con los conceptos. Estamos en ASK, el enlace punto a punto. En ASK sí nos interesa saber que eh, em, es fácil la recepción, pero es muy sencillo y, por ejemplo, tiene algunos efectos que son un análisis que no lo vamos a hacer en esta materia, pero se hace en otra, que es el análisis de ruido de la modulación, ¿sí? Eh, si bien hemos hecho todo un estudio de ruido, no lo estamos llevando, que es lo que se enfoca generalmente todos estos modelos de comunicación, es cuán inmunes al ruido. Lo vamos a charlar cuantitativamente, ¿no? ¿Cuán inmune es el ruido? O sea, en ASK es el ruido de amplitud. Eh, esperen que lo voy a borrar esto. En ASK es el ruido de amplitud, o la amplitud es lo que afecta a la señal en el espectro, ¿no? Todos los fenómenos o el comportamiento de la onda electromagnética en el espectro, dispersión, difracción, todas esas cosas. Pero ayuda mucho tratar estos sistemas con un diagrama de constelaciones, ¿no? Se llama diagrama de constelación que, a yo voy a explicar, me van a ver como que no lo agarran y después cuando sigamos viendo la siguiente técnica de PSK y las multiniveles, ahí lo van a agarrar bien sencillo, pero esto que ven acá es la cruz, digamos, que llevan todos los estudiantes de ingeniería en la espalda para poder recibirse ingeniero, pero también lo podemos hablar como la diagrama de constelación o diagrama fasorial, en donde tenemos un vector, ¿sí? Que ese vector es la portadora que va girando a su frecuencia y va teniendo su fase. En el caso de ASK, se representa fasorialmente de esta forma. Se dice que en este punto, o sea, la amplitud de la portadora está en cero cuando tenemos un cero de información y la amplitud de portadora está en máxima en 1 cuando tenemos un 1. Y fíjense que este vector va de 0, 1, 0, 1 y su fase nunca cambia. ¿Está bien? 0, 1, 0, 1. Entonces, el ruido puede afectar al vector, o sea, lo dijo de vuelta acá, el vector que está girando y a la vez existe y no existe, puede afectar en amplitud, es otro vector, ¿no? Que se le suma, superpone vamos a poner n noise, al vector de portadora, y ese resultante es lo que tenemos. Y fíjense que la señal puede estar cambiando en fase eh, o en amplitud. Entonces, ahí podemos cometer errores, ¿no? Tenemos un rango de decisión en donde lo decidimos, porque si bien recomponemos perfectamente la señal, pero hay un punto en donde quizás el ruido haga que la portadora esté cerca de cero, a pesar de que es un 1, y el receptor tome la decisión de que decir, bueno, en este punto de energía acá es 0, y ahí le erramos en un bit, ¿sí? Entonces, el ruido de amplitud es lo que afecta en ASK, no en FSK. ¿Estamos bien? ¿Se entendió o se perdieron? Claro, porque ahí la información está en la amplitud. Si te Exactamente. afecta el ruido, te va a afectar Exactamente, o sea, distorsionar el mensaje. idealmente ya vimos que es esto así, portador, no portador, no portador, pero podemos tener situaciones en donde el ruido, porque en realidad es así, y quizás acá podemos pensar que es un 0 cuando es un 1 o al revés, pero fíjense que la señal realmente es así, ruidosa. Entonces, dependemos mucho de la detección síncrona, es muy importante la detección sincrónica.
fíjense que ya la detección sincrónica puede ser mejor que la detección de envuelta para inmunidad, ¿no? De hecho es así, y hay un estudio que lo comprueba, digamos, en donde, e intuitivamente, como estamos charlando acá, la detección síncrona es lo más ideal porque se está comparando lo que se recibe con la portadora, que idealmente son las mismas señales. Y bueno, es así. Y el efecto de ruido afecta la amplitud, que es lo que nos interesa. Bueno, ¿estamos? ¿Seguimos? ¿Seguimos avanzando? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Perfecto. El ancho, acuérdense que yo tengo el silencio, entonces cada tanto lo voy a... El ancho de banda de ASK dijimos que era igual a 2 veces, vamos a poner la banda base. ¿Y qué era la banda base? Si lo vemos desde el punto de vista de la señal digital con su velocidad en bit por segundo, porque es el dato más significativo que nos interesa, la banda base, dijimos que era la mitad de la velocidad en una codificación NRZ por 1 más roll-off, ya agregando el concepto de modelado de canal, ¿sí? Lo mismo que todo lo que hablamos de modelado de canal con los filtros de Nyquist para resolver el problema de interferencia intersímbolo, bueno, era el filtro de salida y este roll-off era la calidad del filtro, el roll-off, que habíamos dicho que era de 0 a 1, 1 de coseno realizado, toda la historia. Entonces acá queda la expresión de ancho de banda de ASK igual a 2 veces la banda base, que era velocidad en bit por segundo, sobre 2 por 1 más roll-off. Bárbaro. Excelente. Ahí estamos en ASK. ¿Sí? Después avanzamos y no sé si borrar el filtro. Vamos a borrar esto acá. Imprimir. Lástima que acá no puedo hacer no los puedo poner en segundo plano esto porque para que no confunda esto. Pero bueno, si no los hacemos vuelta, no hay problema. No creo que trabajemos bastante. Bueno. Otra técnica es modular en frecuencia. Así, simplemente, en vez de modular en amplitud, modular en frecuencia, que es la técnica de FSK. O sea, es tan simple como poner, lo vamos a hacer esta vez, un oscilador, un VCO, un oscilador VCO, en este caso es una señal sinusoidal controlada en función de la tensión. Cuando la tensión de entrada vale 1 voltio, llevemos a la frecuencia a 25.3 kHz. Y cuando la señal es 0, llevémosla a 15 kHz. Vamos a 0. Entonces, con esto vamos a alimentar la señal. Ahí está. Y si lo vemos en el tiempo, vamos a ver que es la modulación de frecuencia en su expresión o más simple o sencilla o extrema. ¿Sí? Ahí está. En donde para un 1 tenemos portadora a una frecuencia y para un 0 a una frecuencia. ¿Está bien? Y eso es todo. Para recuperarla, lo mismo, un PLL, algún circuito que cumple la función de derivación, desde un discriminador hasta un filtro, la caída de banda de un filtro, todo lo que habíamos analizado o charlado en FM estándar. Es exactamente lo mismo. Y si hacemos el análisis espectral, vamos a ver que aparece algo interesante, que es que esto no está andando del todo bien. A ver.
están dando bastante mal. Porque trae la de 15 y no la de 25. O sea que no están dando, quizás las frecuencias son muy altas. Vamos a llevarlo un poquito más abajo. Vamos a llevarla 1 kilo. Vamos a llevarla a 15 kHz. Perdón, sí. Y esta la vamos a llevar a 10 kHz. Está muy juntita, ¿no? Pero bueno. Ahí está en 10, 35. Bueno, no sé. Esto está, perdón. Esto está andando mal. Vamos a armarlo bien, digamos. Vamos a armarlo distinto. Porque este evidentemente no está tirando bien los datos. Pero vamos a armarlo con un enfoque un poco más didáctico, como hicimos en la clase pasada, de armar un FSK en donde pongamos la frecuencia máxima en 25 kHz y la frecuencia mínima en 15 kHz, para que nos dé un centro de 20. Estos son números, ejemplos numéricos. Y lo que hacíamos acá era poner un inversor. No me lo complico, pongo un inversor acá. Podría armar un circuito inversor con un amplificador operacional y toda esa historia. Ahí está. Y se me fue acá, perdón, tengo un poco de espacio. Ahí está. Y sumamos las dos ramas. Las sumamos. O sea, lo que vamos a tener acá era el modelo de los ASK. Vamos a armar una ASK por los unos, que es este, y una ASK, que es el invertido, por los ceros. Y acá está la simulación. Hay una diferencia en el buffer, en el NOT, que lo podemos corregir, pero ahí está. No, fíjense que al invertir la señal, en rojo es el 1, 0, 1, 0, e invertimos lo que es 0, 1 y lo que es 1, 0. ¿Sí? O sea, armamos dos ramas en banda base invertida. De hecho, como lo ven, es un desfasaje de 180 grados, ¿no? Menos 1. Y después se modula, vamos a borrar acá, se modula con una portadora en una frecuencia, en este es omega C, FC, frecuencia de portadora, que es 20, más delta F, o sea, una desviación, que es 5 kHz, o sea, pasa pasa de 20 kHz es la frecuencia de portadora, esto es 25 kHz, es frecuencia de portadora más delta frecuencia de portadora, será desviación, y después tenemos para atrás en 15, que es frecuencia de portadora, menos delta fc. ¿Está bien? O sea que esto de acá es la desviación de frecuencia que lo definimos. ¿Sí? ¿Cuánto es la ideal? Y ahora vamos a ver, o vamos a repasar qué es lo menos posible, porque esto va a definir con el ancho de banda de FSK. Entonces, vamos a poner acá, para ver nomás, de vuelta todo, lo mismo que habíamos hecho en el desarrollo analítico, pero para verlo gráfico, y está, ¿ven? Una frecuencia, la mayor, está para los unos y otro para los ceros. Y hacemos la suma, vamos a sacar para que no moleste. Que podríamos haber juntado los... Ahí está. Y ahí está FSK. ¿Ven? Acá tenemos mayor, es el extremo de FM. Y
si vemos, la ventaja de esto es ver claramente la composición. No sé por qué no me dio el... Ahí está, ¿ven? La composición espectral de FSK, ¿no? Y acá están los dos ASK. Fíjense que FSK es una composición de dos ASK. El ASK que está centrado en la frecuencia de la portadora, que son 20, menos la desviación, de 20, 5, 15, y la banda base, modulada en ASK. Y después, la que está por arriba de la desviación de frecuencia, en 25, y la banda base. Y eso es la composición espectral de FSK. O sea que vamos a tener acá la señal, la banda base modulada y la banda base modulada. Y esto nos da una idea de la necesidad o del consumo de ancho de banda que tiene FSK. O sea, de acá hasta acá es lo que yo necesito para poder recuperar mi banda base. De acá hasta acá tengo delta FC y esto es B. Y lo mismo para el otro lado. O sea que el ancho de banda que va a ocupar o que va a requerir en el espectro de FSK es 2 veces la banda base más la desviación de frecuencia. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna consulta, algo? No. ¿No? Bárbaro. Bueno, esto es FSK, no hay un análisis, o no hay una gráfica de... Sí, El valor de delta FC lo definimos nosotros. claro, el valor es una cuestión de diseño, pero siempre se va a buscar un valor de delta FC que, que no se superponga, o sea, que no se superponga entre sí con la otra. O sea, Claro, sí, sí. si empieza a superponerse, fíjense que por acá más o menos anda. Pero si estas dos se empiezan a juntar más, yo hago una desviación de frecuencia más, entonces no puedo recuperarlo, ¿no? Por ejemplo, acá hemos llegado al extremo de decir, bueno, esto miren cuando acá se hizo que delta FC es igual a B. O sea que el ancho de banda de FSK en este caso va a ser igual a 4 veces B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo empezamos a achicar. Empezamos a achicar la desviación de frecuencia hasta que se empiecen a superponer los espectros. ¿Sí? ¿Cuánto? Y bueno, la desviación de frecuencia es todo esto que es 2 veces la banda base. Perdón, 2 veces la banda base, porque esta es la desviación de frecuencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. El tema es, che, ¿y llegamos hasta ahí? No. ¿Se puede juntar más? O sea, ¿se puede achicar más la desviación de frecuencia? Cuando el profe pregunta, la respuesta es... No, depende de la banda base, calculo. No, se puede seguir, la desviación se puede achicar todo, pero claro, depende de la banda base porque se va a empezar a superponer. Pero Claro. la pregunta, claro, uno intuitivamente dice, bueno, hasta acá llegamos. La mínima es 4 veces. Pero hay una situación en donde se puede seguir achicando. eh, se puede seguir achicando si yo defino mi banda base como esta, ¿sí? Para los unos, fíjense, ahí está la otra, esta es la frecuencia central. La desviación de frecuencia acá es prácticamente, se superponen, a ver si me sale bien ahí, el dibujito no sé si se entiende bien, pero
La desviación de frecuencia es, perdón, acá no. La desviación de frecuencia es el ancho de banda base. O sea que el ancho de banda de FSK llega a la condición de 3 veces la banda base. O sea, acá se están superponiendo los espectros. Y aún así, esta es la situación límite. Hay todo un estudio de ortogonalidad que se demuestra que esta situación límite, aún así, se puede recuperar la banda base en FSK. O sea, esta es la mínima condición de desviación de frecuencia. Está asociado con una técnica que después la vamos a ver, que es la técnica Minimum Shift Key, ¿sí? MSK. Después la vamos a charlar conceptualmente, que esta es la técnica que que creo que le comenté, que se utiliza en 2G, en la capa física de transmisión de la telefonía celular, modula en MSK. ¿Está bien? Modula y después entra a la siguiente capa, que tiene un doble método de acceso, que es en frecuencia y en tiempo. Otra capa. Pero acá modula en MSK. Pero lo importante es esto, que el ancho de banda que ocupa FSK es 2 veces la banda base por desviación de frecuencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Vamos todavía. Vamos que se puede. Sí, se puede. Entonces, ya charlamos de SK. La ventaja de FSK es la inmunidad de ruido en amplitud y la información está en la frecuencia. Después, vamos a otra modulación que es, tenemos la banda base digital, pero en este caso aplicamos una codificación bipolar. Vamos a poner bip de bipolar. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la señal en el tiempo va a pasar de +1 a -1, ¿sí? Esa es la codificación bipolar. Más tensión y menos tensión. Y recién ahí hacemos la modulación de producto. Y esto es analíticamente el mismo desarrollo de modulación en amplitud. Nada más que el resultado es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya la información no va a estar más en la amplitud. Miren. Vamos a hacer las espectaculares gráficas, después lo llevamos al simulador, ¿no? Vamos a hacer una secuencia binaria que será 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Esa es la secuencia binaria, la F digital de T. Pero la vamos a llevar a codificación bipolar, o sea, tenemos existencia, no tensión, tensión, no tensión, 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 no tensión. Bárbaro. Acá vamos a poner la portadora. Tenemos portadora, portadora, portadora. Yo me estoy dibujando, para que me sea más sencillo, armar un ciclo, ¿no? En cada tiempo de muestra. Y ahora, si multiplicamos esto por esto, ahí se ve clara, fíjense, ¿no? Es esto por 1, o sea, portadora por 1. Pero acá es portadora por -1. ¡Pum! ¿Qué pasó con la portadora? Cambio de fase. Y después portadora por 1, de vuelta. ¡Pum! Portadora por -1. Vamos, cambio de fase de vuelta. Vuelve a cambiar. Sí, mantiene. Y cambia. ¿Sí? O sea que ahora, esto, PSK, Phase Shift Key, la información la estamos transmitiendo en los cambios de fase. ¿Se dan cuenta? En los cambios de fase de la portadora. Esperen que me traiga esta. Perdón. En los cambios de fase de la portadora. Frequency Shift Key. Y es interesante porque en el análisis de ruido el sistema más inmune al ruido es PSK. Pero con la desventaja que tiene una demodulación más exigente. ¿Por qué? Porque
nosotros necesitamos hacer una detección sincrónica porque la portadora no la estamos transmitiendo, porque esto es una analogía, ¿se acuerdan cuando vimos la comparación entre AM con portadora y doble banda lateral con portadora suprimida, que la diferencia era que no tenía portadora y la veíamos en los cambios de fase? Bueno, acá tenemos PSK, es una modulación de amplitud, pero con portadora suprimida. Detectarla hace falta reinyectar portadora, pero hace falta que esa portadora esté en fase con esta portadora original. O sea que hay que de alguna forma recuperar, porque si no, no vamos a saber esto, no nos vamos a dar cuenta de estos cambios. O sea, la detección de PSK es simplemente reinyección de portadora, como vimos. Detección sincrónica, el filtro pasa abajo, y bueno, la recomposición de la señal, ¿no? Que habíamos dicho, el buffer, el filtro, lo que sea, para tener la señal digital. Y tenemos PSK. ¿Cuánto es el ancho de banda? Igual que AM, que ASK. Vamos a ver que acá el espectro va a existir, pero en portadora va a estar en cero. Entonces, si modulamos, desarrollamos la convolución y vamos a tener que el portador esté en cero, no existe, lo estoy dibujando de esta forma, ¿no? Por ahí ya lo hacemos con multisim, pero no tiene portadora. Pero el ancho de banda de PSK es exactamente el ancho de banda de ASK, o sea, 2 veces la banda base. Velocidad sobre 2 por 1 más ROR. Entonces acá vamos a hacer el desarrollo. A ver, vamos a borrar esta rama. Suprimir. Y acá para hacerlo más didáctico, vamos a poner un generador de señal, perdón, un generador de funciones, algo que ustedes deben estar, pero deberían estar harto cansados de operar. Pero no del todo por la virtualidad. Pero bueno, ponemos 1 kHz de frecuencia, 50%, vamos a poner una amplitud de 5, y listo. Pero no le ponemos offset. O sea, acá, si medimos la señal, vamos a ponerlo así. La banda base está así. No tiene offset. Vamos a poner offset, perdón, de 5 voltios. Entonces, así es lo que venimos trabajando en su mayor expresión, el ASK. Sí, se puede. Sí, se puede. Ahí está. Voy a superponer los canales. Entonces, fíjense que acá tengo ASK y tengo la banda base, que es unipolar. Ahora bien, si yo le quito el offset, fíjense, observemos, fíjense, ya es muy redondo, ya vivo diciendo fíjense, observemos lo que ocurre. Ahí está. ¿Qué pasó? Ahora tenemos un PSK. Vamos a cambiar los voltios por división y ahí están los cambios de fase. Miren cómo cambia de fase. ¿Se entiende? Vamos a hacer el mate. Para que lo miren y me digan sí, no. ¿Mm? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, Sí, sí. quedaría entonces con un nivel 0 de continua, quedaría una PSK y si no quedaría una ASK. Claro. Es más, miren, acá,
si lo vemos en el espectro, bueno, sí, acá. Acá cuando lo simulamos, esperen que estoy mirando la entrada y no la salida. Ahí está, la de azul, ahí está. La de blue, ahí está. Miren que acá, esta es la señal modulada, que está la portadora quedó en 25, bueno, pues quedó en esta, ¿no? En 25 kHz, y no tiene portadora. Ahora, a la banda base le doy el offset de 5, lo transformé el PSK en una SK, ¿y qué pasó con la portadora? Empezó a existir. ¿Ven? Qué significativo, ¿no? A la banda base le saco el offset, lo hago codificación bipolar, tengo el PSK y desaparece la portada. Ese es el salto didáctico para ver cómo se pasa. Está todo interrelacionado, ¿no? O sea, si bien lo llamamos modulación en fase, acá resolvemos la modulación en fase utilizando un modulador de producto. ¿Está bien? No, la modulación de amplitud no necesariamente queda atada al modulador de producto, ¿no? Y acá es donde, para armar las distintas técnicas más avanzadas, multinivel de modulación en fase, trabajamos con los moduladores de producto, en cuadratura y en fase. Y ocupa el mismo ancho de banda. ¿Sí? ¿Estamos bien? Dígame, ok, no ok. Sí, profe. O sea, la única diferencia es de que a la banda base la convertís en una alterna. Y cuando haces la modulación de producto, con la portadora ya te queda la modulación de fase. Porque te invierte la fase, la parte negativa. Claro, está muy bien, exactamente, ingeniero. Con esas palabras, ahí, exactamente, con esas palabras, bipolarizando, digamos, la banda base, podemos generar una modulación en fase. ¿Sí? Ahora, la banda base siempre es en PCM, ¿no? Uh-huh. Sí, la banda base siempre a la hora de transmitirlo lo tenemos que llevar en PCM. Podemos hacer pulsos más angostos, pero no viene el caso, digamos. Conviene energía y no energía. No es lo mismo la codificación en línea, los códigos HDB3, la codificación Manch, todo lo que estamos hablando, que utilizar una codificación en banda base digital para ya transmitir el espectro. Generalmente es en PCM, y sí hay codificaciones en línea, que hay una que no les hablé, que le dije y me olvidé de comentarse, que después se voy a comentar, que es la codificación Manchester. La codificación Manchester es un PCM, ¿no? Es binaria, y es muy similar al PSK, pero en banda base. O sea, los cambios de información de los bits están reflejados en cambio de fase. Ya la vamos a echar. Esa sí se puede transmitir. ¿Y por qué lo comento? Porque es la que se utiliza en radiodifusión comercial en FM. Vieron que en FM, o vimos, lo charlamos, no me acuerdo si creo que lo vimos cuando vimos el espectro con el SDR, en donde teníamos la banda base de FM estéreo, y en la banda base de FM, en tercera armónica de los 19 kHz, el 57, está la señal modulada, una señal binaria modulada. Bueno, esa señal está modulada con un modulador de producto, por así decirlo, pero como es codificación binaria, está en PSK con codificación Manchester. Pero bueno, si nos queda tiempo, que yo creo que sí, lo vamos a trabajar, simplemente como para ver un modelo funcionando sin tener que recurrir a transmisores, pero por lo menos verlo en el espectro y tratar de recuperarla con el SDR y recuperar esa información, simplemente para ver los bits. Eso lo vamos a tratar, lo estoy terminando de armar para que lo veamos.
Pero sí, en cada pregunta yo empiezo a disgregar. Vamos a dejar de simular acá. ¿Sí? ¿Estamos bien, ingeniero? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Vamos a cortar acá. Bueno. Otro temita significativo para mencionarlo es, porque siempre acá estamos hablando de esto, ¿no? La detección sincrónica de PSK es reinyectar portadora. Y siempre hablamos así, reinyectar, pero siempre o nunca tenemos en cuenta lo que pasa, o sea, ¿qué detrás de eso? ¿Cómo recuperamos? Bueno, hay diversos métodos que incluyen el uso de PLL, ¿sí? De lazo enganchado de fase, en donde se toma una muestra de la señal que se recibe y se realimenta el sistema de PLL y con eso se obtiene la portadora en fase y en frecuencia para poder hacer detección sincrónica, ¿sí? Uno de los modelos es el PLL de lazo cuadrático, ¿sí? Y ahora se lo voy a comentar, lo vamos a ver conceptualmente. El PLL es lazo cuadrático. ¿Por qué es de lazo cuadrático? La traducción literal que hace en la bibliografía es porque eleva al cuadrado la señal que se recibe. Es muy curioso, pero aplicando un sistema no lineal a la señal, hay un comportamiento, cuando digo sistema no lineal es un diodo rectificador, en donde saca sumas y restas de frecuencias, pero en segunda armónica en segunda armónica de la portadora, aparece la portadora con su fase original. O sea, lo vamos a ver acá, para verlo en modo algo así como práctico. Esto es, estamos en PSK, había que darle offset. No había que dar, ahí estamos en PSK. Estamos en PSK, o sea, el receptor no sabe, no portada, entonces tenemos que regenerarla. Qué feo se ve esto, ¿no? Cuando está corriendo mucho tiempo la simulación, para mí guarda los datos. Qué feo se ve. Vamos a cambiarle 20 para borrar de alguna forma este buffer que tiene de datos. ¿Ven? Vamos a borrar todo. Perdón, chicos, lo vamos a armar de vuelta. A ver ahí. Vamos a poner la fuente de señal de alterna, nuestra portadora. Listo, ok. Vamos a poner el multiplicador, multiplier, para ver el modelo del cuadrado, de elevar al cuadrado que es la frecuencia. El cuadrado o multiplicar por 2. 10 kHz, ahí está. Y acá vamos a poner el generador de funciones. Ahí. Señal cuadrada, 1 kHz, sin offset. Achiquen un poquito. Listo. Ponemos el osciloscopio. ¿Ve? Y ahora sí, debería verse una señal más bonita. De 1 kHz. Ya me parecía raro, ¿no? SK. Tiene ese comportamiento el multisync que agota por ahí. Pero bueno, ahí está. Entonces, acá dijimos que vamos a poner un elemento no lineal,
diodo, ideal en este caso, no lo vamos a complicar demasiado, y del diodo ponemos una resistencia para poner la descarga, ¿no? la caída de tensión, para que tengamos la señal rectificada correctamente, o la tensión. Y acá, en el tiempo, es simplemente ojo, no confundir con una detección asincrónica, ¿no? Es pasarle por un diodo. ¿Está bien? Nada más que eso, pasarle por un diodo. Pero curiosamente, en el analizador de espectro, que teníamos esto, vamos a ponerle acá la señal modulada de 0 a 20 en el spam. Ven que acá me quedó. Ahí está. La señal modulada, vamos a llevarlo a 50 porque... No, 40, perdón. El spam, ahí está la señal modulada, ¿no? En el diodo, mira lo que aparece acá. La señal está modulada, aparece, y miren qué aparece. En 20 kHz aparece la portadora en segunda armónica. ¿Entienden? Eso es una forma de llegar a segunda armónica, llevarlo al cuadrado de frecuencia. Y si aplicamos un filtro pasabanda de esta señal para obtener esto, ¿sí? Sin que en ese paso de banda haya una modificación de fase, vamos a estar obteniendo acá la portadora en segunda armónica. ¿Entienden? ¿Podría repetir, profe? Claro. Cuando yo tengo, este ya es mi receptor, o sea, estamos hablando de cómo obtener la portadora, ¿sí? En fase y en frecuencia con respecto a la portadora original cuando se recibe. ¿Por qué? Porque cuando la señal llega modulada en fase y con todos los efectos de ruido de fase y toda la historia. Entonces, ¿cómo podemos recuperar la portadora? Un método es el lazo, que se llama lazo cuadrático. PLL es el lazo cuadrático, en donde se utiliza un comportamiento que ocurre con estas señales modulada, portadora modulada en fase, que al pasarlo por un sistema no lineal para obtener sumas y restas o elevar a tener un suma y resta en frecuencias, aparece en segunda armónica, si estamos moviendo en 20, en segunda armónica, en 10, perdón, en 20 aparece la portadora. Pero en segunda armónica, o sea, si la portadora es de 10, aparece en 20. Si la portadora es de 40, aparece en 80. O sea, esta es la modulación que no está la portadora. Pasando por el diodo, aparece en segunda armónica. Aparece. Y eso es lo que con un filtro pasabanda obtenemos la segunda armónica de la portadora en fase. Y con esa fase original es la que nos va a ayudar a aplicar la detección asincrónica. ¿Me explico más o menos ahí o no? Sí, perfecto, ahí, profe. ¿Sí? O sea, y acá se lo voy a dibujar, la señal llega, ¿sí? Entonces, se le aplica el lazo cuadrático, que es el diodo, por ejemplo, y ahí va al comparador de fase. Comparador de fase. El comparador de fase va al filtro pasa abajo,
Acuérdense que el comparador de fase daba un nivel de tensión que era equivalente a la diferencia de fase de ¿qué? De la señal del oscilador controlado por tensión al oscilador controlado por tensión se le aplica el lazo cuadrático y es la que se compara, ¿ven? Esta es la señal la señal de PSK o la señal modular en fase. Y bueno, y acá hacemos modular de producto. Y acá está la portadora. Vamos a llevar todo así. Y esta es la portadora. Esto es el PLL de lazo cuadrático. Tomando una muestra de la señal, podemos obtener la portadora. El VCO va a estar en frecuencia central en omega C. Entonces, cuando se toma la segunda armónica, que sabemos con el filtro pasaba banda todo, recuperamos en fase, pum, entra acá. Cuando la señal, la portadora experimenta un cambio todo, esto va a experimentar un cambio, se compara con esta, hay un nivel de tensión, el VCO ajusta para llevar el comparador y hacer el sistema representante y a la vez obtenemos coseno de omega CT sin problema. Ese es a grandes rasgos el PLL, ¿no? Como siempre comento, lo van a ver, lo van a seguir trabajando porque todo esto tiene un análisis de una función de transferencia, la entrada y la salida, y los parámetros para poder modelar idealmente este PLL, que es más que nada acá el comportamiento del filtro. ¿Sí? La característica de ese filtro pasa bajo para suavizar el comportamiento del comparador de fase y el oscilador controlado por tensión. ¿Se entendió el concepto? Es simplemente para comentarlo, para enseñarle que hay que tener en cuenta eso. De ahora en más vamos a seguir viéndolo como lo vemos siempre, ¿no? Y bueno. Pero eso es para ir a un sistema más real, ¿no? Recibimos, tenemos receptor y ahora, y bueno, ¿cómo obtenemos la portadora? Ponemos un PLL, parametrizamos y ahí tenemos portadora. Un módulo PLL. El PLL. Miren, acá hay un PLL virtual, que yo no lo he trabajado porque siempre lo he trabajado con el Simulink. Así que no le puedo hacer. La verdad que tendría que haber, lo voy a poner para ponerlo, lo voy a trabajar para ponerlo en marcha. ¿Pero se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien, bárbaro. Después, ya para cerrar nuestra partecita, quedaría ver cómo es el diagrama fasorial o la constelación, la representación de PSK, así como en ASK. En ASK no teníamos portadora o sí teníamos portadora según el código binario. Acá en PSK, fíjense que la portadora vamos a tener, cuando está en 0, la portadora está en fase, en 180 grados, y cuando está en 1, que en realidad es un -1, es un -1 de tensión, menos B. ¿Se entiende ahí la constelación de PSK? Acá está la portadora, y cuando tenemos un 1. Cuando está en 0, la portadora hace un cambio de 180 grados, -1. Menos tensión. ¿Está ahí? Si pueden decir, no, profe, no entendí, o sí, o más o menos. Pueden, no hay problema. No, estamos bien, profe. ¿Sí? Bárbaro. Bueno. Si quieren poner en chat, también pongan. Acá tengo, bueno, yo sé que me habían dicho un ok. Sí, profe, se está riendo. De mi comentario cuando le dije que necesitaba el ok cada tanto para mi estado psicológico. Así que bueno. Así que si quieren ponerlo en el chat, pónganlo, que lo leemos. Bien, listo. Hasta ahí hemos hablado
de las técnicas de modulación digital, ASK, FSK, PSK. Hemos hecho su tratamiento. La clase pasada hicimos el análisis un poco más analítico, hoy nos enfocamos más a la simulación y obtuvimos los conceptos principales y tiramos el concepto de lazo cuadrático, que es lo que se utiliza como un modelo. ¿No? Hay varios tipos de PLL que son variantes de todo esto para hacer una detección óptima de la portadora, una recuperación de la portadora. Ahora vamos un poco más, digamos, y vamos a hablar de las técnicas multinivel. Las técnicas multinivel es una consecuencia de la búsqueda de transmitir más velocidad con el mismo ancho de banda. O sea, ya hemos visto que el ancho de banda en ASK es igual a 2 veces la banda base. O sea, 2 veces velocidad sobre 2 por 1 más ρ. El ancho de banda de PSK es igual al ancho de banda de ASK. Y el ancho de banda de FSK es igual a 2 veces la desviación de frecuencia más la banda base. Banda base BB. O sea que, para hacerlo más largo, es 2 veces, esto es desviación de frecuencia, perdón, desviación de frecuencia más velocidad sobre 2 por 1 más ρ. ¿Está bien? Por ejemplo, si hacemos un sistema que esté trabajando a una velocidad de 2 megabits por segundo, un PCM, si lo transmitimos en ASK, ¿cuánto sería el ancho de banda? Bien, lo voy a hacer no trabaja así, lo hacemos. O sea, estoy en un sistema PCM que lo quiero transmitir. Tiene una velocidad, vamos a poner acá, de 2 megabits por segundo. Bárbaro. ¿Cuánto es el ancho de banda que voy a tener en ASK? Bueno, primero obtengamos la banda base. Velocidad sobre 2 por 1 más ρ. ¿Cuánto vale el Roloff? Bueno, es un dato que se da, que en este caso, si se dice que un Roloff de coseno realzado, Roloff de 1. La peor condición. ¿Está bien? Entonces, esto me va a dar que la banda base va a ser los 2 megabits por segundo, los 2 megas, sobre 2 por 1 más 1, 2. O sea que la banda base va a ser igual a 2 MHz. ¿Qué significa? Que la base que tiene esta velocidad de bits por segundo necesita un ancho de banda disponible, ya sea en una línea, de 2 MHz. Si lo modulo en ASK, va a ser 2 veces la banda base, o sea, 4 MHz de ancho de banda. Si lo modulo en PSK, va a ser igual a lo mismo, igual a ASK. Y si lo modulo en FSK, necesito saber cuánto vale la desviación de frecuencia. En este caso, por ejemplo, si yo lo voy a transmitir en una portadora entre 100 megas y 104 MHz, ¿sí? Significa que cuánto vale mi desviación de frecuencia. O sea, acá esto para los ceros y esto para los unos. ¿Cuánto va a ser mi desviación de frecuencia? Que son 4 megas. Si estoy de 100 a 104, 2 megas. sí señor, la frecuencia se entra de 102, de 102 a 104 tengo 2 MHz. 2 MHz. Sí, está bien, no. Está perfecto que lo haya dicho, por más que le erró, no importa, porque significa que está participando y ya está, ya lo entendió, digamos, eso es lo genial. Entonces, es 2 veces 2 MHz
más la banda base, que es 2 MHz. O sea, 2 por 2, tomado 4 por 2, 8 MHz. ¿Sí? Ese es el ancho de banda en esas condiciones. Ahí tenemos un pequeño análisis. Bien. Vamos al siguiente punto, perdón, ¿no? Deme un minuto. Bien. Vamos al siguiente punto. Por lo general, FSK requiere más ancho de banda que ASK y PSK, ¿no? Claro. Ahí hemos hablado que en FSK la mejor condición era 3 veces la banda base. Claro. ¿Sí? La mejor condición, ahí hemos hecho una banda base 2 eran 6 MHz. Pero de todas formas, creo que era CC1000, este es un transmisor, un transceptor de 433 MHz con el integrado CC1100. El CC1100 es un modulador en frecuencia. Entonces es un FSK. Fíjense que ya es un poquito más. Este es un transceptor, por eso más complejo, ¿no? Y transmite en FSK. Ya FSK es mejor que ASK, ¿no? Y obviamente tiene su costo más sencillo a la hora de recuperar. Y fíjense la cantidad de cosas que hay para armar los transmisores. Y acá, a ver si está. No, no está. Lo que yo le comentaba. Pero bueno, era dato anecdótico. Ahora bien, vamos a ver cómo es el desarrollo para llegar a una mejor técnica de modulación en el sentido de mejorar el consumo del ancho de banda en relación a la velocidad, pero con otras consecuencias. Nosotros tenemos nuestra banda base digital, PCM, con una codificación match, lo que sea, pero lo que hacemos antes de modularla, aplicarle un modulador de producto para obtener un ASK o un PSK, aplicamos un multiplexor. Tomemos que ese multiplexor es de 2 vías, o sea, dos salidas. Multiplexamos 1, 0, 1, o sea, un lado, un otro, un lado, un otro, un lado. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? O sea que este multiplexor va a tener un reloj que va a coincidir con el reloj de la banda base, o sea, con la frecuencia del tiempo, digamos, de bit de la banda base. Entonces, pone uno, pone el otro, y están los dos datos en paralelo, ¿no? Es como paralelizar la señal. ¿Qué ventaja, o qué es lo que intuitivamente nos va llevando a esto? En este caso, si podemos aplicar un conversor digital analógico, un DAC, y de ese DAC, vamos a tener una señal. Va a tener un formato digital. Y recién ahí modulamos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué lo voy a hacer? Yo tengo una secuencia binaria vamos a hacerlo así. Una secuencia binaria que puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, un poquito más largo. 1, 1, me quedaron largos los pulsos, chiquita.
O sea, 0, 0, 0, 1, 1, de esta forma así. Este es F digital. Cuando serializo, tomemos la agrupación de estos 2 bits y digitalizo. 0, 0 en el conversor digital analógico va a tener una tensión de 0 voltios. Fíjese que voy agrupando de a 2 bits. La siguiente muestra que va a estar puesta de serie paralelo van a ser estos 2 bits, ¿o no? O sea, 1, 1, convierto. 1, 1, convierto. Fíjense que el DAC va a tener un reloj también. ¿Pero qué pasa con este reloj? Va a tener que esperar que tenga los 2 datos. O sea, dato, dato, convierto. Dato, dato, convierto. Es como este reloj se va a dividir por 2 la velocidad. Por 2 porque es la cantidad de bits con lo que estoy agrupando, ¿no? Si agrupo de 2 bits, ¿cuántos niveles de cuantificación voy a tener? Y son 2 bits. 2 a la 2. 4. 0, 1, 2, 3. Entonces entro en 0. En el siguiente es el 0, 1. El conversor digital analógico lo convierte. El siguiente es 3, quedó en secuencia, ¿no? Pero ¿se entiende ahí lo que pasó? Más o menos, profe, me perdí un poco. Se van agrupando los bits. Es una agrupación, al serializarlos, yo llevo una trama serial y lo pongo en paralelo. Es como que, fíjense, ¿no? Mi tiempo de bit, ahora, cada agrupación de 2 bits, por el conversor digital analógico, estos 2 me representan el nivel de tensión. Estos 2 serializados, este nivel de tensión. Estos 2, este nivel, y estos 2, este nivel. O sea, ya agrupo de símbolos. Ok, y se agrupa de a 2 porque es la cantidad de bits que está trabajando. El multiplexor puedo agrupar de a más, de a 3, de a 4, de a 5. Yo empecé por el modelo más sencillo. Si yo pongo 3 acá, y después que barro los 3, clock. O sea que mi reloj se divide por 3, o por 4, o por 5. Entonces yo pasé, esto es una trampa. Fíjense que el tiempo acá de cada bit es este, ¿o no? Cada bit tiene este tiempo. Ahora, como yo agrupo de a 2, voy a tener símbolos, niveles de tensión. O sea que este es el tiempo del nuevo símbolo. O sea, la velocidad disminuye. Cuando yo lo modulo, voy a tener esto, ¿no? Portadora, portadora, modulación de amplitud, ¿no? El ASK va a estar. Pero acá yo voy a tener una velocidad que va a ir en bits por segundo. Y acá voy a tener una nueva velocidad que va a ir en símbolos por segundo. ¿Qué digo símbolos? Son estos dos, la combinación de 2 bits. Que virtualmente se me achicó. Es una trampa que se aplica, una trampa, una forma, un modelo, un método que se aplica para achicar la velocidad con la que estoy transmitiendo antes de entrar al modulador. Después lo modulo en amplitud, chau. Pero antes, fíjense que ahora pasé de transmitir no sé, de 1 kilobit por segundo o de 2 kilobits por segundo a la mitad. De 2 kilobits a la mitad, 1 kilo símbolo por segundo. Y ese es mi mi nueva banda base. Mi banda base ahora es el chico. Claro, ahí bajaste el ancho de banda también. Exactamente. Esta velocidad en este contexto se llaman baudios. Exactamente, porque
La banda base, dijimos que era la mitad de la velocidad por 1 más roll-off. Bueno, acá se aplica lo mismo. Acá la velocidad es esta, pero acá la velocidad se disminuyó, o sea que la velocidad, ¡pum!, se volvió a disminuir. ¿Por cuánto? Y en este caso se disminuyó, se dividió por 2. ¿Por qué? Porque puse el multiplexor en 3, perdón, en 2. Estos dos me dio 4 niveles de conversión. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, esta nueva velocidad en baudio, en contexto, este es el baudio, velocidad en símbolos por segundo. En este contexto, estos son los baudios. Entonces, fíjense que mi ancho de banda en ASK va a ser más pequeña. O sea, el ancho de banda de la señal modulada, y ya no es ASK, ¿no? Va a ser igual a 2 veces la velocidad solo 2 por 1 más roll-off afectado por la división. Y no se dice ya, no se dice más que ASK, sino que se llama, en este caso se llama 4 ASK. ¿Por qué 4? Porque si yo divido en 2 bits, para dividir la velocidad en 2 bits me da una cuantificación de 4 niveles, ¿entienden? Se habla desde el punto de vista de los niveles de cuantificación. Cada nivel es una amplitud. Cada símbolo es una amplitud. Yo acá voy a tener 4 amplitudes. Y al modularla, fíjense que acá tengo una amplitud, 2 amplitudes, 3, y bueno, la cuarta es cuando vale 0. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Entonces, estos niveles son 4, que generalmente se lleva logaritmo, perdón. Son 4 niveles. La velocidad. Ahora tiene sentido lo de los audios, nunca lo entendíamos bien. Bueno, no sé, por eso, en Hablarlo realidad. de esta forma tiene sentido el tema del audio. La diferencia Claro. que siempre se te olvida, ¿no? Que queda bien claro. Ahora quedó claro la diferencia. Bueno, eso es importante porque yo lo digo en este contexto, ¿no? Porque puede ser, lo pueden discutir porque hay cada uno que tiene una imaginación para discutir las cosas, pero en otras materias seguramente le hablaron de audio o habrán visto audio y se han preguntado qué es. Nunca le respondieron qué es. Bueno, en este contexto, estos son los audios. Si tuviese el maestro diría, estos son los audios y se acabó. Ningún contexto. Estos son los audios. Pero bueno. Es una forma de aumentar de disminuir la velocidad de la banda base. Y acá podría haberlo hecho con 3. ¿Sí? O sea, si tengo 2 bits, voy a tener 4 niveles. O sea, mi velocidad se divide 2 bits, ¿no? 2 canales se divide por 2 y voy a tener 4 niveles. Si tengo 3 bits, mi velocidad se divide por 3 y voy a tener 8 niveles. O sea, acá voy a tener un 8. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Y si yo tengo n niveles, para hablar n niveles de hablar de un n ASK, voy a tener logaritmo en base 2 de n bits, ¿o no? En matemático, digamos. Es una forma. ¿Sí? Entonces, esto es solamente para decir la expresión de cómo se presenta en la bibliografía y cómo se trabaja en la práctica, que el ancho de banda, o mejor dicho, la banda base, ¿sí? en n ASK, es igual a velocidad sobre 2 por 1 más roll-off sobre la cantidad de bits con el que pongo mi multiplexor
que es logaritmo en base 2 de n. ¿Por qué? Porque es n a s k. Bueno, acá hagamos así y pongámosle el 2 para directamente poner ancho de banda de n a s k. ¿Se entendió? ¿Quiere que lo haga más limpito en otra hoja? ¿Estamos bien? Hola. Sí, sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, eso es lo significativo, ¿no? Entonces, estamos hablando de técnicas multinivel. Obviamente que acá, pongo de vuelta, el ancho de banda de n a s k es igual a 2 veces la velocidad en bit por segundo sobre 2 por 1 más Roloff dividido logaritmo en base 2 de n, que son los niveles de cuantificación. Todo esto, todo eso la velocidad, digamos, en realidad la velocidad en baudio es esta partecita. ¿Está bien? Cuando lo divido por 2 por 1 más Roloff, es la velocidad, es el ancho de banda base por 2. Espero haber sido claro. Si no pueden preguntar. Bueno, y eso, a ver, porque quería avanzar en algo y me distraje con eso. Bueno, en esta técnica multinivel, obviamente no es del todo práctica, porque ahora, si yo tengo este diagrama de constelación, fíjense, cada agrupación de bits es un nivel de amplitud de la portadora. Y si mi nivel es de 8, significa que tengo 3 bits, entonces yo agrupo de 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, vamos que llegamos, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ASK, 8 amplitudes. Y así, lo que pasa es que mientras más niveles, más susceptible soy al ruido, porque este es mi espacio de decisión en el receptor para detectar si el nivel de energía está acá, entonces es un 0,1, pero si está acá es un 0,0. El ruido en amplitud puede llevar a confusión. Y si yo aumento la cantidad de niveles, se me va a achicar, digamos, esa capacidad de decisión entre un símbolo y otro. A la hora de detectarlo sí. O sea, tendréis que aumentar la potencia para que no pague ruido. Claro, pero exactamente, o sea, tenemos que transmitir muchísima amplitud, entonces ya en 8 ASK es prácticamente implementable. Si bien dividimos entre la velocidad, no es muy implementable, de hecho no se usa del todo. Claro, porque según tenés el nivel de tensión, digamos, de potencia igual, tenés un nivel de tensión máximo y lo dividís en más escalones. Claro. Tenés el nivel de información es más chico, entonces cualquier ruido ya te afecta. Exactamente, mientras más el ruido ya ahí la pifiamos todo. Entonces, ¿cuál es el sistema que se busca? Entonces, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, en vez de hablar de amplitud, hablemos en fase. O sea, a la portadora démosle a cada símbolo una fase, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Lo ven ahí? Entonces, esto es una técnica multinivel, pero en vez de amplitud, en fase. La portadora está en 45 grados cuando está en 0, 0. Está en 135 cuando está en 0, 1, menos 45 en 1, 1, menos 135. Esta técnica que tiene 4 niveles, pero está en fase, PSK.
Esto es lo que vamos a ver en la clase que viene, vamos a desarrollar un poquito más. Por la forma en general se llama también QAM o QPSK, cuadratura PSK. ¿Está bien? Y así arrancan, ¿no? Porque después agrupamos más bits y tenemos más fases. Y después combinamos las dos y armamos las técnicas APK, que son las técnicas actuales, en donde se aplica, digamos, modulación de amplitud y en fase para los distintos códigos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, hago un resumen y perdón que vamos a cortar unos minutitos antes, pero bueno. Arrancamos. Ya repasamos la fecha de examen, que era 1 en noviembre, con el mismo método, división de curso, por el V, suben y bajan los exámenes. Después arrancamos, vimos, simulamos ASK, que habíamos visto analíticamente, vimos FSK y vimos PSK, las técnicas de modulación madre para transmitir señales digitales. Vimos la generación, la recuperación, vimos un poquito de espectro, vimos el cálculo de ancho de banda y empezamos a desarrollar la técnica multinivel. Empezamos por la más sencilla y didáctica, que es las técnicas multinivel en amplitud. En este caso, implementamos un 4SK, pero lo generalizamos en NASK. Vimos el ancho de banda, el concepto de Baudio, y bueno, y nos queda pendiente para la clase que viene empezar a trabajar un poquitito sobre técnica multinivel en fase, en este caso el QPSK, lo vamos a desarrollar, y después extendemos ese desarrollo a las otras técnicas, a los conceptos. ¿Sí? Bueno, y después quedarían ver algunos ejercicios y ya estaríamos completando todos los temas. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Les pareció bien la clase? Sí, todo bueno, profe. Y no queda ¿Sí? mucho por ahora ya. No, no queda mucho. Ya estamos concluyendo. ¿En cuatro clases más estamos? En 2 ya estamos. O sea, la que viene terminó multinivel, la otra resolvemos ejercicio y ya está. ¿Y Vemos de ahí si... repaso para el parcial? Claro, exactamente. Repasamos. ¿Y la parte de ruido, eliminación de ruido no va en el parcial? Detección de señal en presencia de ruido no se ve. O sea, sí, está en el libro, pero no sé, no lo vamos a tratar. Eso se trata en la optativa, en el sistema de telecomunicaciones. Ah, o sea que solamente esta unidad, son unidad 6 y 7 nomás. Claro, exactamente. Claro, yo decía, pero pues, ¿cómo puede ser como de una unidad en un día, básicamente? No. Está bien. Espera que dejo de grabar. Están buenas estas técnicas para implementarlas. Si querés hacer un portero, que querés mandar video y audio, con la parte de la multiplexación, lo podés resolver con 2 hilos, ¿no? Digamos. Exactamente, o sea, esa es la solución de la capa de física, ¿no? De hecho, lo que se utiliza, algo tan anticuado como la tecnología GPRS, algo tan viejo y obsoleto como GPRS, se pueden resolverlo con un módem GPRS. Entonces pueden armar su sistema y manejarlo a través del celular con mensaje de texto o publicar en internet los datos. En una época yo daba cursos, hace muchos años atrás, cuando era jovencito, daba cursos de GPRS y enseñaba a manejar esos modems para armar resolver la capa de RF con estos modems GPRS. Entonces aplicábamos mensajes de textos, llamadas, o sea, mensaje de datos, mensaje de voz, o directamente publicamos un socket, abríamos un socket, lo publicamos en internet con IP pública creada de proveedor de telefonía y publicamos los datos para conectarse. En GSM, en MSK. Y si no, todos estos sistemas que ya vienen comerciales lo arman. Después hay varios estándares
Bluetooth, Zigbee. Todos se valen de alguna de estas técnicas de modulación para llegar a la etapa final. ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, si les parece, cortamos acá, tempranito. Y nos vemos la próxima clase. Profe, a la clase esta, Sí. ¿cuándo la sube? ¿Ya para mañana Entre está? sí, entre esta noche y mañana yo termino de compilar ahora y si puedo esta noche la dejo subiendo. Ah, bueno. Y ya, si no puedo, esta noche y mañana parece que demora un ratito, pero tengo que subir el drive. Son creo que, bueno, a veces son 2 horas, un poquito, son pesadas, entonces demora un rato en subirlo. Y ya después, ¿No hay una opción del Zoom que te deja como colgarla a la nube de Zoom sí, y sí, pero reproducirlo desde la web? sí, pero no me gusta porque te lo deja por poco tiempo. La licencia que tenemos te lo sube a la nube, pero no te lo deja, no me acuerdo si eran 2 semanas o 2 meses. Que yo lo probé, y no me gustó, yo quería que quedara más tiempo. Por eso directamente lo subo al Drive. Y listo. Exactamente lo mismo. De hecho, para el año que viene directamente voy a pagar espacio y subo ahí todas las clases. Algunos profes lo suben en YouTube. Pero bueno. Pero está esa opción en el Zoom, está disponible. Los profes también lo puede sumar. También se puede sumar. Pero bueno, lo hago por ahora. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, profe. No. Acuérdense que los quiero mucho. Nos vemos, los quiero mucho. Y nos vemos. Bravo, profe, que tenga buena semana. Igualmente. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao.